Amén. Bueno, gracias a todos por conectarse, que Dios los bendiga. Y el título de esta reflexión en esta mañana tiene que ver con la integridad en crisis en la iglesia. La integridad en crisis en la iglesia, en el pueblo de Dios. Siempre ha habido momentos marcados, difíciles en el pueblo de Dios a través de la historia, no solo de la iglesia neotestamentaria, sino en el Antiguo Testamento, donde hubo crisis de fe, ¿sí? Crisis de fe que llevaban a un corazón dividido, a una mente dividida en cuanto a la fe del pueblo de Dios y su sincera fidelidad al Señor. Y nosotros en esta mañana vamos a estar viendo un poco de esto con respecto a estas crisis de fe que tenían que ver con una crisis en la integridad. Y cuando hablo de integridad, por supuesto, como decía, hablo de un corazón entero, ¿no? No un corazón fraccionado para con Dios, sino de una sincera fidelidad a Cristo. Dice en Hebreos capítulo 3, verso 12: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces nosotros dice que somos porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Hay un proverbio que dice que es mejor el final del negocio que el principio, ¿no? Que es lindo comenzar bien, pero más lindo es terminar bien, que las cosas terminen bien. En el transcurso de nuestra vida decir, sí, un día arranqué bien, arranqué lindo en el camino de Dios, pero bueno, el tema es permanecer y decir, como dijo Pablo al final de su carrera: he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está esperada la corona de justicia, el cual me dará el Señor juez justo, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, somos llamados a permanecer fieles al Señor y a no apartarnos de Él. Y hay un relato en Primera de Reyes que tiene que ver con una etapa de oscuridad, en un momento difícil de incredulidad, de dureza de corazón del pueblo de Dios, que se encuentra en Primera de Reyes. Primera de Reyes, ustedes van a encontrar en el capítulo 18, hay una especie de certamen ahí entre Elías y los profetas de Baal, porque el pueblo estaba inclinado a la idolatría, una idolatría que se había encrudecido, se había arraigado, enraizado, porque el rey Acab había contraído matrimonio con una mujer que no era del pueblo de Israel, era hija de un rey sidonio. Esta mujer era Jezabel. Jezabel se había casado con Acab y ella, rey de Israel, y era una mujer dotada de un enérgico carácter, parece, y hacía lo que quería con su marido. Este era el rey Acab. Jezabel era una ferviente adoradora de Baal y ella incitó al pueblo de Dios, ella estableció
la idolatría en el pueblo de Israel, y eso trajo una gran crisis de fe, una gran oscuridad, una gran división de la mente, del corazón, y puso en riesgo la integridad del pueblo de Dios en su fe para con Jehová, el Dios verdadero, ¿no? Del pueblo de Israel. Y esta mujer, Jezabel, ella tenía un espíritu bastante manipulador, era una ferviente adoradora de Baal, por lo que su esposo construyó para ella en Samaria un templo y un altar consagrado a Baal, y una cera, estatua que representaba a la Astarté fenicia. Eso está ahí en Primera de Reyes 16, 32, 33. Yo estoy haciendo un resumen para que nosotros nos ubiquemos en el contexto de crisis que el pueblo de Israel atravesaba. Y su esposo le construyó un templo, y aunque era solo la esposa del rey, Jezabel hizo dar muerte a todos los profetas de Jehová que pudo hacer apresar. Y se propuso dar muerte aún al profeta Elías. Ahora vamos a leer acá. Promovió también el asesinato, entre comillas, legal de Nabot por conseguir su viña para su marido de una forma totalmente injusta. Al final tiene un final trágico, Jezabel. Hubo una profecía y ella sobre su vida, sobre su muerte, y ella muere en condiciones muy angustiantes y eh, muy desagradables, por decir así. Murió defenestrada durante el golpe de Jehú y fue atropellada por el carro de Jehú lanzado a toda velocidad. Al cabo de poco tiempo, al dar Jehú la orden de enterrar a Jezabel, descubrieron que casi nada quedaba ya de su cadáver, porque había sido comida por los perros. Segunda de Reyes 9:7. Y su acción de introducir en Israel el culto a Baal idolátrico y de dar muerte a los siervos del Señor, ha hecho recordar su nombre como baldón de infamia y como un tipo de un sistema seductor, aún dentro de la iglesia profesante, que atrae, que atrae a otros a la idolatría. Es un espíritu que eh, sigue activo, porque es un espíritu que trabajó en Jezabel, es un espíritu que a través de las edades en la iglesia, es un espíritu que ha seguido activando una crisis de integridad en el pueblo de Dios, que lo vamos a ir viendo, vamos a ir desentrañando qué tiene que ver esto con nosotros hoy y cuáles son los riesgos que nosotros corremos, cuáles son las tentaciones, las luchas que nosotros hoy afrontamos como cristianos del Nuevo Testamento. Vamos a encontrar que la palabra de Jezabel, el nombre de Jezabel aparece haciendo connotación a un espíritu, a una plataforma de idolatría, de seducción, a llevar al pueblo de Dios a la idolatría en el Nuevo Testamento, en una de las iglesias del Asia que están en Apocalipsis. Pero quiero decirles acá, en Primera de Reyes, que en Primera de Reyes 18, ustedes van a encontrar que el pueblo de Dios estaba sumido en la adoración a Baal, y Elías es llamado por Dios como el profeta que, que hace volver el corazón del pueblo al verdadero Dios, de la idolatría. Hay una obra en el ministerio de Elías que tiene que ver con lo profético. ¿Sí? Hoy hay una distorsión muchas veces en el sentido de la palabra profeta. Pareciera que el profeta es un personaje que viene con una bola de cristal y te vaticina triunfos
logros, éxitos, pero en realidad la figura del profeta aparecía de una manera especial en el pueblo de Dios, como, como viste esas personas que hacen un trabajo específico. Por ejemplo, en una empresa hay un montón de operarios, pero cuando una máquina se rompe, determinado engranaje o computadora o lo que sea, aparece una persona. Yo me acuerdo en maltería, cuando yo pude trabajar, cuando se estaban construyendo todo lo que hoy es maltería, venía gente especializada de Italia, venía gente especializada de Francia, porque ellos venían a hacer algo específico, algo puntual, y corregían cosas muy detalladas, que si no ponían ellos las manos ahí, todo lo demás era en vano. Entonces la figura del profeta siempre era así. Había muchos que oficiaban en las ceremonias, en el culto a Jehová, en un montón de actividades, pero cuando aparecía el profeta, aparecía como una mano especializada en cuestiones de fe a retocar algo que parecía muy vital, muy necesario de que aparecieran estos personajes, por decir así, a traer el eje otra vez del pueblo que se había desfasado en su fe y volverlo como con una especie de plomada en su corazón a redireccionarlo hacia una fe sincera, entera, genuina, de corazón, sin fracciones, sin divisiones, hacia Dios. Y eso es lo que encontramos acá en, en el, en el contexto de este certamen que por ahí propone Elías. Sí, te voy a pedir que me arregles eso. Entonces dice que en esta crisis de fe que está teniendo el pueblo de Dios, Elías manda a llamar, propone él delante del rey que hubiese un encuentro en el cual ofrecieran una especie de sacrificio. Ustedes conocen bien la historia, donde ellos tienen que invocar al Dios verdadero, tiene que caer fuego sobre el sacrificio para demostrar quién es Dios. Dice que entonces acá voy a leer el verso 20 del capítulo 18. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Crisis de integridad, crisis de mente entera, corazón entero. Hay una división ahí, hay un doble ánimo en el pueblo de Dios. Y él le dice: ¿hasta cuándo ustedes van a claudicar entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal es Dios, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra, porque el pueblo estaba confuso, estaba seducido, estaba inmerso en una crisis de fe, en una lucha personal, que no sabían cómo si entregarse completamente a Dios o entregarse completamente al culto a Baal. De hecho, lo estaban practicando. Y Elías volvió a decir: solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Désenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña. Ustedes conocen todo el relato, cómo ellos hacen llevan adelante esta metodología de sacrificio. Y dice que comenzaron ellos, ¿no?, a hacer esto. Y bueno, había una gran sequía, no llovía, era un gran desafío para los que profesaban el culto y la fe a Baal, porque Baal era nada más ni nada menos que el dios del clima. Baal era semítico cananeo, el nombre, que quiere decir amo, poseedor, señor.
el Dios del clima. Él maneja el sol, Él maneja el agua, Él maneja la fertilidad de los cultivos. ¿Eh? En el culto se celebraba el culto a Baal, donde se celebraba su muerte, su resurrección, y los rituales de fertilidad cananeos había ceremonias las cuales incluían el sacrificio humano y la prostitución, la inmoralidad sagrada, entre comillas, ¿no? También estaba la diosa Astarté que era consorte, que era esposa de Baal, a menudo identificada también, ella era esposa de Baal, era la diosa cananea fenicio de la fecundidad, la sensualidad, el amor. Representaba el culto a la madre naturaleza, así como también la exaltación de la belleza física, el amor y los placeres carnales. Se le solía representar desnuda, con solo un cinto en su cintura, sobre un león. En una ocasión Samuel también le habló al pueblo de Dios en Samuel 7:3, diciéndole: si ustedes se vuelven al Señor de todo corazón, dejen de lado los dioses extraños y los astartés que hay en medio de ustedes. Dirijan sus corazones hacia el Señor y sírvanle solo a Él. Ahí un corazón entero, sin fracciones. Dice: así el Señor los librará del poder de los filisteos. Tremendo esto. Quiero ubicarlos en ese contexto para que cuando nosotros leemos Baal y leemos Astarté, sepamos de qué estamos hablando, de qué crisis estamos hablando, de qué prácticas se habían constituido, cuál era la inclinación que había. Era una inclinación seductora, era una inclinación promiscua, era un mundo totalmente hundido en la perversión de índole sexual, en la cual estaba inmersa la nación santa, el pueblo de Dios, una crisis de integridad moral terrible a la cual estaban. No es que iban ellos y prendían una vela adelante de una figura, de una estatua, no. Se involucraban en un montón de actividades promiscuas que nada tenían que ver con los principios, con la ética de la religión judía del pueblo de Dios en ese tiempo, del pueblo de Israel, de las leyes de Jehová, con respecto a la moral, con respecto al matrimonio, con respecto a los principios, a los valores. Nada tenía que ver, iba todo en contra. Y el pueblo estaba sumido en esa lujuria, estaba sumido en esa oscuridad moral. Es ahí, en ese contexto, que Elías sabe. Por eso cuando Elías, ellos estaban ahí clamando y gritaban, dice que Elías, que se laceraban, se lastimaban. Y aconteció, dice el 27, al mediodía, que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es supuestamente Baal. Quizá esté meditando o tiene algún trabajo. Baal era un dios muy moral para la cultura fenicia, cananea. Era muy moral. Cuando él está hablando de esto, se está burlando con ironía, está haciendo entender otras cosas que seguro está en sus asuntos inmorales. Grítenlo, grítenle. Quizá está meditando, tiene algún trabajo inmoral que hacer, o va de camino, tal vez duerme, hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pero nada pasó, nada pasaba. Ustedes saben y conocen luego que cuando llegó el momento que todo el pueblo se acercó, cómo Elías arregló el altar a Jehová que estaba arruinado,
Y eso tiene que ver. Él dijo, acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar a Jehová que estaba arruinado. En el pueblo de Dios, el culto a Jehová estaba destituido, estaba arruinado. El altar donde se ofrecían los sacrificios de alabanza, de adoración, de culto a Dios, estaban arruinados, porque ese es el propósito de Jezabel, ese era el propósito del diablo en definitiva, ese era el propósito de los enemigos del pueblo de Dios, arruinar el culto a Dios. Ese siempre fue el propósito de Satanás, dividir nuestra mente, nuestro corazón, quitar el culto personal, quitar el culto familiar, que nuestro altar esté derribado, esté destruido, que no haya canción, que no haya oración, que no haya alabanza, que no haya una vida que nosotros cultivemos donde Dios sea el centro de nuestra adoración, tener una mente totalmente dividida, luchada, fraccionada, que nuestro corazón no esté entero para con Él. Ese es el propósito. Pero dice que Elías, tomando 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre, que quiere decir Dios lucha, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová, después hizo una zanja alrededor del altar en la cual cupieran 2 medidas de grano, y preparó luego leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo, llenad 4 cántaros de agua, un elemento totalmente escaso en un tiempo de sequía, y la derramó y la tiró. Y bueno, él hizo, no solamente oró, él restableció un altar. Eso tiene mucho significado. Él convocó al pueblo, él nuevamente él puso ahí, plasmó ahí su experiencia personal con Dios, y incentivó y motivó al pueblo nuevamente a un culto verdadero, un culto totalmente entero, desprovisto de medias tintas a Dios. No oró mucho, habrá sido una oración de apenas unos segundos, la oración de Elías. Respóndeme, Jehová. Dice Elías, y dijo Jehová Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Dios es el que llama a su pueblo, Dios es el que sacude a su iglesia, sacude a su pueblo para que se despierte de esa atracción, de esa seducción, de ese movimiento, de esa artimaña que Jezabel está tramando, que el diablo está tramando, ese lugar que se le ha sido dado a una mujer que nada tiene que ver con el culto a Jehová, que nada tiene que ver con su vida de devoción a Dios, totalmente todo lo contrario. Ella está inmersa en una idolatría, y trae esa idolatría a plasmarla en el pueblo de Dios. Bueno, cayó fuego del cielo, todo el pueblo lo vio, eh, se postraron y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Entonces Elías le dijo, prended a los profetas de Baal, y él le da muerte a los profetas de Baal. Bueno, pero bueno, en el 19 dice que Acab, el rey, este hombre dominado por Jezabel, que era una araña, era Jezabel, entretejía y tejía ella los hilos de esta idolatría. Ella dice que mandó un mensajero a Elías diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Jezabel siempre tiene como objetivo no solamente traer un espíritu de idolatría y de un corazón dividido, de inmoralidad idolátrica al pueblo de Dios para apartarlo del Dios vivo, sino que también trae un gran ataque sobre los profetas, las personas que realmente predican la palabra y hacen volver el corazón del pueblo hacia Dios. Les decía que Astarté eh, también era venerada
en cuanto al culto de la belleza, los placeres carnales, y su culto estaba totalmente ramificado en el territorio del pueblo de Dios. Vemos ahí en el Antiguo Testamento una referencia muy clara y muy abierta hacia este tipo de conducta. Sin embargo, nosotros vemos en Apocalipsis, en el capítulo 2 y verso 18, que este espíritu de Jezabel continúa activo. Y dice el verso 18 del capítulo 2, escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido. Dice esto: yo conozco tus obras y tu amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar, a comer cosas sacrificadas y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su inmoralidad sexual. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré con muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Esta crisis de integridad, esta crisis de fe, pasaron los años, pasaron los tiempos, se estableció la iglesia neotestamentaria y tiene que venir una carta del mismo Señor Jesucristo a una de las 7 iglesias de Asia, por medio del apóstol Juan, para decirle a la iglesia de Tiatira que tiene que combatir ese espíritu de fracción en el corazón, de un corazón dividido, una mente dividida, una integridad de su corazón en crisis. Tiene que luchar, tiene que sacar ese espíritu. Si bien hay una mujer que está ahí representada, pero en ella está la plataforma de este espíritu jezabeliano, por decir así. Es el mismo espíritu que operó en el Antiguo Testamento en el pueblo de Israel cuando Elías se tuvo que levantar con autoridad y establecer el culto a Jehová nuevamente por medio de ese certamen, por decirlo así, un pueblo totalmente sumido en la inmoralidad, en la idolatría, y tiene que llamar la atención y volver el corazón de el pueblo de Dios a Jehová. Y acá la iglesia de Tiatira está pasando por una situación bastante similar. Hay otra iglesia, yo he predicado de otras iglesias, pero hoy quiero interpretar las luchas y los espíritus y los tiempos, porque muchas veces nosotros como pastores tenemos que interpretar de alguna manera sociológicamente, por decirlo así, cómo está viviendo la sociedad, cómo está viviendo la iglesia, qué es lo que está pasando. Nos tenemos que separar un poquito y mirar qué es lo que está pasando, cuáles son los comportamientos que están primando dentro del contexto de la iglesia. Y nosotros hoy, con el avance de la tecnología, con la ciencia que se ha aumentado, estos medios de comunicaciones que nosotros tenemos, seguramente muchos de ustedes están con un dispositivo al cual equivocadamente le seguimos llamando teléfonos, porque ya no son teléfonos, resulta que es una computadora portátil, la cual tiene es teléfono, es cámara fotográfica, es editora de sonidos, de imágenes, ¿cuántas cosas tiene? ¿Sí? Un montón de cosas. Sin embargo, en estos tiempos que nosotros vivimos, estamos viviendo inmersos en una sociedad que le ha dado culto a un montón de cosas que van en contra de los principios
judío-cristianos, en contra de nuestra fe. Por ejemplo, una sola, por decirlo, la exaltación de la imagen. Vivimos en un mundo de imágenes, ¿sí? Hoy la imagen lo es todo, ¿sí? La imagen lo es todo. No importa cómo sea la persona, si la persona es santa, si la persona es buena, si la persona es pura, basta que tenga, si no la acompaña la imagen, hoy te juzgan por la imagen. Y hay gente que atrapa seguidores por su imagen, ¿sí? Y hay otros bueno, que hay gente que está sumida en eso y hoy se le da, podríamos decirle que se le da el culto a la imagen, al cuerpo, ¿sí? No digo que no hay que cuidar la imagen, ni que no hay que cuidar el cuerpo, en ningún momento estoy diciendo eso, estoy hablando de énfasis exacerbados que nos llevan a endiosar a las personas, ¿no? Hoy hay un montón de elementos aún dentro del modo cámara fotográfica, donde uno puede corregirse la imagen, puede ponerle sombra, puede ponerle luces, puede sacarse las arrugas, puede ponerse la nariz más repingada o no sé qué, o el pelo más planchado, qué sé yo, cuántas cosas se pueden hacer, Photoshop para salir más presentable. Y casualmente, saben que no es casualmente, eh, han pasado años, han pasado cientos de años de esta situación de Israel sumido en esta inmoralidad tan grande de índole sexual, de crisis de fe y demás. Sin embargo, miren lo que podemos ver, que en la época helenística, en los siglos 4 y 1 antes de Cristo, por ejemplo, cuando los griegos se asentaron en el Oriente Próximo, asimilaron a Astarte, ¿sí? Y en parte con la diosa Afrodita y en parte con Dérmetes. Pero me voy a referir solamente a Afrodita y me alcanza y me sobra. Porque ahora estamos en el Nuevo Testamento, acá el espíritu de Jezabel está trabajando otra vez y dice acá que Jezabel se dice profetiza, o sea, es un espíritu que habla como de parte de Dios, se dice profetiza y enseña. Dice que se lo está permitiendo la pastoral de la iglesia eh, de la iglesia de Teatira, lo está permitiendo, se está manifestando, pero este espíritu tanto se puede manifestar en una mujer como en un hombre, o en la pastoral como en alguien que laico. Es un espíritu que viene, ¿sí? No quiero apuntar a nadie. No estoy apuntando a nadie en específico, quiero ser claro con esto. Es una plataforma, es un espíritu que opera, en el cual nosotros tenemos que estar atentos y no tenemos que permitirle, no tenemos que tolerarlo, que este espíritu maneje la iglesia, nuestros corazones, nuestra mente. Es un espíritu de Jezabel que tiene una doble cara, porque no es íntegra, no es sincero. Es un espíritu que se enmascara, que trabaja desde la oscuridad y manipula y busca un lugar de poder para salir bien parado y lograr sus objetivos egoístas e inmorales y autosatisfacer sus apetitos carnales. Dice que esta mujer seducía, se decía que hablaba de parte de Dios y enseñaba, pero incongruentemente con esto, seducía a los siervos a cometer inmoralidad sexual y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esto es incongruente. O enseñás la palabra de Dios o te dedicás a seducir. O sea, ¿te das cuenta? No importa lo que diga, no importa lo que digamos, no importa lo que hablemos, no importa lo que enseñemos, lo que importa es cómo somos, cómo vivimos.
No importa la excelencia si te hablo griego, hebreo, arameo, no importa la excelencia, a veces sí importa, pero a lo que voy es esto. Muchas veces nos enfocamos en la excelencia de lo que se habla y en lo que hacemos dentro de la iglesia o para Dios y no ponemos énfasis en lo que somos. Y las dos cosas tienen que ir en incongruencia para decir si una persona habla de parte de Dios o no habla de parte de Dios. Lo que dice y lo que hace. No puede decir una cosa y hacer la otra. No puede profetizar de parte de Dios. No puede ejercer una autoridad, una influencia dentro de la iglesia y hacer otra cosa. No puede, no de ninguna manera. Tiene que decir y tiene que hacer. Tiene que hacer y tiene que decir. Las dos cosas van unidas. Y esta persona que se dice que es profetiza y que enseña, supuestamente conoce algo de teología, porque si está enseñando y nada más en la iglesia de Tiatira, debe saber, pero bueno, también paralelamente está seduciendo a los siervos de Dios a cometer fornicación y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. En ese momento se sacrificaban animales, se comía como culto a los falsos dioses, pero voy a darle una connotación más actual. Cuando usted come algo y cuando yo como algo, lo asimilamos y pasa a ser algo nuestro, algo que incorporamos dentro de nuestro organismo. ¿Sí? Esto de comer cosas sacrificadas a los ídolos es asimilar cosas que tienen que ver con el reino de las tinieblas y con cosas que el mundo idolatra, presentarlas como no nocivas, como potables, como naturales, como normales, como lógicas de sentido común, porque todo el mundo las hace, y traerlas a la iglesia y decir, y bueno, si en definitiva todo el mundo lo hace, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? Lo incorporé, lo asimilé, lo comí, es parte de mí, y no solamente que lo hago, sino que lo enseño y lo manifiesto y me presento como alguien que lo legaliza. Esto lo puede hacer una persona de autoridad, una persona que cumple sus funciones. Hermanos, hoy nosotros tenemos que tener cuidado con las cosas sacrificadas a los ídolos, con lo que la gente idolatra. Idolatra, sacrifica cosas a la idolatría en el mundo. Hoy se sacrifican muchos millones, ¿sí?, de dólares en levantar ídolos deportivos. Hay gente que hace cualquier cosa y que deja cualquier cosa de lado por seguir un partido de fútbol, por seguir a tal lado. Hay gente que ha vendido casas, gente que se dicen cristianas, han vendido coches para ir a ver a jugar a Argentina, para ir a ver a jugar a Messi, para ver los ídolos. Viven y te hablan de las personas de una manera normal, idolatrando a los individuos, a los deportistas, a los cantantes, a la manera de vestirse, a la manera de comportarse, lo asimila, lo come, lo consume, lo vive, lo transmite, como que está bien, pero a su vez se dice cristiano, se dice pastor, se dice pastora, se dice maestra, se dice maestro, se dice conocedor de las escrituras y está consumiendo todo un menú de idolatría que hoy en el mundo, el culto al cuerpo, el culto a la imagen, y no digo que no tenemos que hacer ejercicio, que no tenemos que salir a caminar, no estoy diciendo eso, que no te tenés que comprar una ropa linda, ponerte lindo un poco, ponerte perfume, sacarte una foto, yo no digo eso. Estoy diciendo cuando eso pasa un límite. La otra vez pasada hablaba con alguien y me decía, hay personas que se estaba haciendo electrodos en la panza. Estoy hablando de un pastor, electrodos en la panza. Yo lo
no lo condeno, no lo condeno. Pero antes, nuestros mayores, me acuerdo, sí, no tenían grasa en la panza porque ayunaban, porque buscaban a Dios de manera espiritual. ¿Te das cuenta? Hoy, muchos que se dicen siervos de Dios, se están haciendo los dedos, las manos, los pies, electrodos en la panza, dándole culto al cuerpo porque están comiendo cosas que el mundo idolatra y ellos lo comen, ¿sí? Y sacrifican su tiempo, sacrifican su dinero, la plata que podrían agarrar y pintarle la pieza al hijo, están gastándola en electrodo para la panza, haciéndose botox, no sé, no sé qué sé yo cuántas cosas, para que ahora que salen en Facebook Live, que salen en las redes sociales, porque viste que ahora vos tenés que tener una buena imagen, porque la imagen llama, la imagen pega. Entonces vos te tenés que vestir con las camisitas más apretadas que vienen, los pantaloncitos más apretados, porque eso es lo que llama a la juventud, eso es lo que a la gente le gusta, lo que le gusta a las chicas, lo que le gusta a los chicos, que hoy los pastores sean sex symbols, las mujeres las pastoras también sean sex symbols, y se va detrás de esas personas licenciosas que van habilitando un montón de cosas que han incorporado, menúes que sacrifican su dinero, sacrifican su tiempo, a veces las ofrendas, los diezmos de los hermanos, para gastar en su figura, en su cuerpo, en su ropa, en su estética. Y no estoy hablando de que no debemos cuidarlo, estoy hablando del exceso y de incorporar un tipo de vida idólatra que la presentamos dentro de la iglesia como algo normal. No, lo que pasa es que antes no te dejaban teñir, no te dejaban poner pantalones. Sí, bueno, una cosa es eso, porque tampoco nos vamos a hacer el extremo. Pero hoy vivimos en un mundo del culto al cuerpo, del culto a la imagen, del consumo, de un montón de cosas que en realidad tienen más que ver con la seducción, tienen más que ver con el erotismo, con la manipulación, ¿sí? Y con decir una cosa, pero vivir de otra. Tengamos cuidado con ese espíritu porque puede llegar a cualquiera de nosotros. Siempre que este espíritu sea manifestado, Dios ha traído juicio. Lo trajo sobre Jezabel, lo trajo sobre los profetas que Jezabel habilitó por manos de Elías, trajo juicio y acá está trayendo un juicio sobre los que viven en este espíritu y no se arrepienten. Dice, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su inmoralidad sexual, la quiere plantar en la iglesia. Quiere ejercer un dominio de autoridad y legalizarla dentro de la iglesia. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, y si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras. ¿Sabés qué quiere decir esto? Que con Dios no se juega. Que las cosas de Dios son a la manera de Dios, no como yo quiero, no como a mí me gusta, no como el mundo dice, no como la moda plantea, no como el espíritu seductor del mundo quiere implantar, quiere promover. Hoy nosotros corremos un gran riesgo. Los pastores, los cantantes, los que estamos frente a las cámaras, hoy hay un gran sacrificio de dinero, de tiempo, por generar, a ver quién genera los materiales. Y no digo que no haya que generarlos, porque hay que generarlos, pero a veces hay un excesivo énfasis en el cuerpo, en la figura, en la sensualidad, y no sabés a qué apuntan los videos en realidad. ¿Se apuntan a edificar espiritualmente o apuntan a seducir de manera carnal? Sí o sí tenemos que dar la cara, sí o sí tenemos que ser, pero no somos modelos, no somos sex symbols.
Somos siervos, somos personas de Dios que venimos a traer un mensaje de reconciliación, de arrepentimiento, de paz, de edificación, de vida, de libertad, aún de estas cosas. Quiero ir cerrando, porque si bien se nombra a Jezabel, este espíritu está activo, decía yo, y en realidad hoy es la figura, tipifica, significa un sistema seductor, ¿sí?, dentro de la iglesia que atrae a otros a la inmoralidad sexual y a la idolatría. Es un espíritu que, al igual que en la antigüedad, en el pueblo de Dios, trabaja de manera solapada. Jezabel utilizaba, manipulaba, ¿sí?, a la autoridad de Acab para sus propios fines. Trabajaba encubiertamente. Primeramente, con una doble moral se instala en el pueblo de Dios. Dice una cosa, pero hace otra. Sus hechos son incongruentes, porque en realidad con sus hechos lo único que está haciendo es seduciendo a la inmoralidad sexual. Que nosotros seamos libres de estas cosas. Que no seamos de las personas que ponen tropiezo, de las personas que usan una posición o una figura para, si bien recordemos que la seducción y la inmoralidad sexual no siempre tiene que ver con el acto en sí, sino con la fantasía que juega detrás de esas cosas. Y Jesucristo dijo que el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Nosotros no podemos prestarnos a que otros tomen o alimentar en nosotros un espíritu de seducción, de manipulación. Nosotros los pastores no estamos ni para manipular a la gente, ni para hacerle hacer lo que nosotros queremos. Solamente estamos para traerle la palabra, comunicarla de la manera que podemos, y nosotros persuadimos, pero en ningún momento nosotros manipulamos a las personas. Por supuesto que nosotros, si nos piden un consejo por la palabra, luego nosotros vamos a dar una palabra que con autoridad, pero después, en definitiva, solo tiene que ver con el libre albedrío y la voluntad de la persona. Les decía, y quiero ir cerrando, que en este tiempo del Nuevo Testamento, de la iglesia de Apocalipsis de Teatira que estamos leyendo, ellos están viviendo en una cultura greco-romana, y en este caso es la diosa Astarte ha tomado la figura, la asimilaron los griegos con la diosa Afrodita. Y Afrodita se presenta con una estatua de una mujer desnuda, muy sensual. Ustedes lo van a buscar ahí, lo van a encontrar en internet. En la mitología griega es la diosa de la belleza, ¿sí? El culto a la belleza. No estamos tan lejos de lo que vivimos hoy, ¿eh? Y mirá que en ese tiempo no había todo lo que tenemos nosotros hoy. Pero era la diosa de la belleza, la sensualidad y el erotismo, ¿sí?, el placer sexual. En la mitología era casada y estaba casada con Hefesto y tenía varios amantes, siendo Ares su favorito. De este nombre proviene la palabra, por ejemplo, afrodisíaco. En su propia naturaleza, Afrodita, en su naturaleza está provocar la seducción sexual. Afrodita provoca un deseo fuerte que inclusive en ocasiones puede llegar a la ruptura del sagrado vínculo matrimonial y de la fidelidad. Por eso toda sustancia que provoca deseo o apetito sexual recibe el nombre de afrodisíaco. Fíjate en el contexto en que esta palabra de Apocalipsis ahora es dada, no dista de la realidad en la cual estaban el pueblo del Antiguo Testamento sumido en la adoración inmoral
a Baal, y que era el dios de la fertilidad y donde había cultos de carácter también inmorales. Pero también acá representa este espíritu y en esta sociedad se manejaba de esta manera. Pero mirá, para los romanos, recordemos que ellos estaban en una cultura grecorromana, para los romanos lleva el nombre de Venus, Afrodita. El símil para los romanos, Afrodita había sido tomada, absorbida de Astarte, y también los romanos la absorbieron, pero con el nombre Venus. También con la imagen de una mujer desnuda, sensual, diosa del amor, la belleza, la sensualidad, a que no sabía de quién era mamá. Mamá, en la mitología griega, es la mamá de Cupido. Cupido significa deseo. ¿Me estás siguiendo? Cupido es en la mitología romana el dios del deseo amoroso, sensual, hijo de Venus, la diosa del amor y la sensualidad. Marte, el dios de la guerra, es su papá. Se le representa como un niño alado, con los ojos vendados, armados de un arco y flecha y aljaba. ¿Sí? Viste que por ahí, tac, aparece Cupido, tira la flechita y les pega en los corazones y se enamoran. Pero, oh casualidad, su equivalente en la mitología griega de Cupido, a que no saben quién es. Sí, es Eros. El equivalente de Cupido es Eros. ¿No te suena a un cantante? O sea, fíjate cómo se viene hasta la actualidad. Eros es el dios de la atracción sexual. Eros es también el referente del amor entre hombres, mientras que su madre Afrodita lo es tanto para el amor entre hombres como entre mujeres. De ahí que se le adoraba a Eros en las escuelas de lucha griega, donde se reunían los hombres con sus amados. ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros? Y traje palabras más actuales. Eros, Venus, Afrodita. Hoy la lucha que tenemos con todo este advenimiento de las redes sociales, y lo hemos hablado con padres, es que los hijos a la más temprana edad están accediendo a páginas pornográficas y están viendo, tienen en sus manos un infierno. Y todas estas cuestiones se han multiplicado. La Biblia dice que por haberse multiplicado de manera exponencial la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hoy hay una gran crisis de integridad en la iglesia. Hay un espíritu que opera, hay un espíritu que trabaja. Pasó en los tiempos de Elías, el pueblo volvió a Dios. La única alternativa para el fuego de la lujuria es el fuego del Espíritu Santo. No hay otra alternativa. Es el fuego de Dios que arda en nuestros corazones. Para el fuego de la inmoralidad, de las pasiones desordenadas, que consume las mentes, los deseos, los corazones, que divide mentes, que destruye hogares, que destruye ministerios, que destruye iglesias. Para ese fuego de la pasión desenfrenada, no hay otra alternativa que el fuego del Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras relaciones matrimoniales de padre con hijo. Cubramos nuestra casa, cubramos nuestros hijos, cubramos nuestra iglesia. No dejemos que este espíritu jezabeliano de manipulación, de inmoralidad, de doble cara, de que profetiza y a su vez seduce, no entremos en ese terreno, no entremos en ese juego.
de la inmoralidad sexual, de consumir cosas sacrificadas a los ídolos. Hoy es un ídolo. Esto que tenés en la mano es un ídolo. Hay gente que en China, hay jóvenes que hasta se operan y se sacan un riñón porque no alcanzan a comprar, no tienen la plata para comprar el último smartphone. Y son capaces de dar y vender un riñón para comprarse el último dispositivo de moda. Es un ídolo. Se sacrifican cosas a los ídolos. Se sacrifica dinero. Se sacrifican órganos del cuerpo. Se sacrifica la familia. Se sacrifica el matrimonio. Se sacrifica el hogar. Se sacrifican ministerios. Por sucumbir ante todo lo que el mundo levanta como un estándar de vida totalmente nocivo, destructivo, que nos lleva a los pies de estos espíritus que operan en el mundo de las tinieblas, en la sociedad entera. Sepamos que el mundo entero está bajo el maligno. Hagamos una lectura. No dejemos que esto permee nuestros corazones, nuestra mente. Todas las cosas me son lícitas. Yo puedo acceder a todas las redes sociales, puedo tener todos los dispositivos, pero no todas me edifican. No todo es bueno, no todo lo que llega a mis manos es bueno y es edificante. Yo tengo que tener sabiduría, cómo manejarlo, dónde poner los límites, cuándo cortar, cuándo poner límites a las conversaciones, a las páginas, a donde entro, lo que veo, lo que miro, lo que estoy consumiendo, el modo de vida que estoy siendo arrastrado a llevar. No sea que yo mismo sea arrastrado. No debo conformarme, dice Romanos 12, no os conforméis a este siglo, a este mundo. No, y la idea tiene de conformar, tiene la idea de un molde, como cuando vos haces la torta y tenés un molde con una manera, una forma. ¿Sí? Dice, no se amolden, no tomen la forma de este mundo, sino renuévense. Dice, renovaos por medio dice, transformaos, metamorfosis, ¿sí? Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, por medio de la palabra de Dios, para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para nuestra vida. No es lo que el mundo dice, no es lo que los hombres idolatran, no es lo que el diablo nos quiere plantar dentro de la iglesia como un modelo de vida a vivir. Mi vida en el hogar, mi vida en el matrimonio, mi vida en el ministerio. No es como Dios lo dice, es como la palabra de Dios nos lleva a renovar y a tomar la forma, la metamorfosis, el cambio adecuado para lo que Dios diseñó para mi vida y para tu vida. Tengamos cuidado en este tiempo. Yo conozco tus obras, yo conozco tu amor, yo conozco tu fe, yo conozco tu servicio, conozco tu paciencia. Lo único que te voy a pedir, que no seas tolerante con este espíritu en tu vida, en tu propia vida. No te pongas a señalar tampoco aquel, el que llega, el que vino, el que está en la vereda, el que predica. No lo permitas vos en tu vida. No lo permitas en tu vida, seas mujer, seas hombre, seas casado, seas soltero, seas más joven, seas lo que seas. No dejes que este espíritu de doble personalidad, este espíritu de un corazón dividido, una mente dividida, de doble ánimo, vosotros de doble ánimo, dice Santiago, limpiad vuestros corazones, limpiad vuestras manos. ¿Sí? Acérquense a Dios con corazón sincero. No digamos una cosa, no nos prestemos a este juego, no juguemos al espíritu de seducir, a consumir cosas, ¿sí? Y sacrificar de nuestro tiempo, de lo que Dios nos dio, a un mundo de idolatría y naturalizarlas. Si esto estamos haciendo, yo quiero decirte que es tiempo para que nosotros nos arrepintamos, para que nosotros giremos 180 grados en dirección contraria nuevamente hacia Dios y nos arrepintamos de esta seducción, de este espíritu que opera en la iglesia, en el pueblo de Dios, en el mundo, pero también está permeando las filas de la iglesia. Te digo, hay gente que me ha llamado sugiriéndome que haga algunas modificaciones, pero no de la mejor manera ni con el mejor espíritu. Hermanos, dice que esta mujer
no se quiso arrepentir. Esta persona no se quiso arrepentir. Quizás estás luchando en algún área y el Señor te llama al arrepentimiento, nos llama al arrepentimiento antes de que Dios envíe un juicio, porque ¿sabes qué? En definitiva, el único que sabe lo que hay y escudriña la mente y el corazón es Dios. Qué bueno que en esta mañana nosotros podamos salir aprobados delante del Señor, salir perdonados, salir lavados, limpiados con su sangre, ¿sí? Y decirle, Señor, lavame, limpiame, librame, ¿sí? Dice, pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, no tienen esta enseñanza. Mirá, ya lo habían adoptado como una doctrina, como una enseñanza, como una manera de vivir. Dice, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Estaban en profundidades de oscuridad, hasta les llamaban las profundidades de Satanás y aún seguían estando ahí, en el montón, como que bueno, está bien. Dice, yo os digo, no impondré otra carga, pero los que tenéis, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con varas de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también las he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que el Señor nos dé entendimiento, que el Señor nos guarde en este tiempo, ¿sí? Que el Señor nos ayude a no correr el desenfreno de este mundo, no entrar. Y lo que más me llama la atención es algo que se había instalado en el pueblo de Dios, se había instalado en la iglesia de Tiatira, y yo creo que no somos la excepción. Creo que en estos tiempos donde más la tecnología, donde más acceso hay a un montón de sitios donde nuestros corazones, donde nuestras mentes, nuestros ojos pueden ser contaminados, donde podemos contaminar nuestras relaciones de hogar, de ministerio, de iglesia. Nosotros debemos estar limpios de esas cosas. Nosotros debemos huir de esas cosas. Vuelvo a decir y vuelvo a cerrar con esto, que el Señor nos siga guardando, nos siga manteniendo. Hermanos, hay gente que en este momento está luchando con todas esas cosas. Hay mujeres, hay hombres, hay personas que están luchando, consumiendo todas esas cosas con un corazón frío, dividido, y cuidado con esto, ¿sí? Con presentarse delante de Dios. Porque que vos lo hagas afuera, hacelo todo lo que quieras. Pero cuidado con jugar con las cosas de Dios y venir delante de la iglesia, ¿sí? Y presentarnos con una doble intención. Que el Señor nos libre y nos guarde, porque si no estamos al borde del correctivo de Dios, al borde del correctivo inminente de Dios. Pero gracias a Dios que cuando hay arrepentimiento, gracias a Dios cuando hay un volver a Dios, Dios tiene misericordia porque Dios da tiempo, es amoroso, tiene gracia, tiene misericordia, te advierte, te planta la situación y te dice, correte de ahí, porque en ese sector donde vos te estás poniendo, yo arrojo juicio, correte de ahí, no quiero traer juicio sobre tu vida. Yo quiero que el impío se arrepienta de su camino. Quiero que sea lavado, que sea limpiado, que sea restaurado. Que el Señor nos guarde, mantenga nuestro corazón, nuestra intimidad con Él, nuestros ojos, nuestras manos. Cuidado, cómo estamos amortiguando con la palabra, con la oración, con la comunión con Dios, todos los embates del maligno que vienen para destruirte. Quiero decirte que ese espíritu de control, de manipulación, de sensualidad, de seducción, de tiempo mal gastado, de dinero mal gastado en cuestiones que tienen que ver con lo pasajero, con lo carnal, con lo momentáneo, con lo efímero,
no te lleva a ningún lado, solamente te lleva a la angustia, a la ruina, a correrte de los propósitos perfectos, maravillosos, la voluntad perfecta y agradable de Dios para tu vida y para mi vida. ¿Qué vamos a hacer en esta mañana? Vamos a abrazarnos al Señor, y si estás abrazada, abrazado a Él, agárrate con más fuerza. Decirle: Señor, manteneme firme. El que esté firme, mire que no caiga, dice la palabra del Señor. Vamos a orar en esta mañana. Padre, te bendecimos y te damos gracias por esta mañana, Señor, donde podemos estar nuevamente juntos compartiendo tu palabra. Señor, gracias por mis hermanos, por esta disposición de conectarse, de oír tu palabra, de ser edificados en la fe. Señor, estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos donde estamos siendo invadidos por un espíritu, Señor, que se ha multiplicado la maldad de espíritus, Señor, como estos que estábamos nombrando: espíritus de manipulación, espíritu de seducción, espíritu de endiosamiento del cuerpo, de las maneras seductoras, lascivas, carnales, Señor, que son pasajeras, Padre, pero que enredan, que entorpecen las vidas de hogar, las vidas matrimoniales, los ministerios. Señor, libra a tu iglesia, fortalece a tu iglesia, danos un espíritu de tolerancia cero para con esto en nuestro corazón, que tengamos la autoridad, Señor, de Elías, el fuego de Elías, la alternativa para estas pasiones, para estos fuegos carnales, es la autoridad y el fuego de tu Espíritu Santo en nuestra vida. Danos una infusión poderosa de tu Espíritu que consuma toda la carne, toda la carnalidad, todo lo que tiene que ver con el mundo, con la carne, con el diablo, con los deseos egoístas. Señor, líbranos de esto. Danos espíritus sujetos a ti, sujetos a tu palabra, que en ningún momento tratemos de manipularte a vos, de manipular la iglesia, de manipular los hermanos. Señor, de presentarnos con una doble cara, con dobles intenciones. Libra a tu iglesia de este espíritu inmundo. Libra a tu iglesia, Padre Santo, tolerancia cero en mi mente, en mi corazón, Señor, en mi hogar, en el ministerio. Libranos, Señor, de todas estas de todos estos menúes, de todas estas invitaciones, de todos estos accesos a los cuales cualquiera de nosotros puede tenerlos, de malas conversaciones, de malos videos, de malos contactos, Señor, de malos chateos, de malas influencias, Señor, de malas amistades, de malas costumbres, de vicios, Señor, que nada tienen que ver con una vida de un cristiano, de una persona que ha sido perdonada, lavada, rescatada de la oscuridad, del pecado, de la inmundicia. Señor, sabemos, Padre mío, que en el mundo tendremos luchas, dificultades, pero sabemos que este milagro que nos has dado, Señor, vos sacaste una persona impura de un mundo impuro, Señor, y nos has lavado con tu sangre. Y si bien estamos, Señor, en este mundo, Señor, impuro, nos mantenés limpios por tu sangre, por el lavamiento de tu palabra, de la regeneración que has hecho en nosotros, para tu gloria y tu alabanza. Señor, fortalece la vida de mis hermanos, el corazón de mis hermanos. Danos sabiduría, ayúdanos a tener discernimiento, a corrernos de los lugares donde está tu ira, donde está tu juicio, donde la ira tuya cae sobre los hijos de desobediencia. Señor, que podamos ubicarnos en el contexto donde nosotros recibimos tu gracia, tu amor, tu favor, tu misericordia, aún tu paciencia, para que nosotros tomemos decisiones correctas, nos arrepintamos si estamos en malos caminos y volvamos a ti con un corazón totalmente entero, consagrado, Señor Jesucristo, y abracemos tu verdad, tu gracia, tu salvación, tu sacrificio perfecto en la cruz del Calvario, hecho de una vez y para siempre por nosotros.
Padre, bendigo tu iglesia, bendecimos esta comunión, bendecimos este tiempo y te damos gracias, Señor, porque contigo y con tu Espíritu Santo, Señor, que nos has dado, que no es un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de autocontrol, Señor, nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Y amén. Y amén. Y amén.